306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación, primera infancia, crianza y maternidad, formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Aquí comienza SOS Mamá. Gracias. www.306radio.com. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de SOS Mamá. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa, el programa de ustedes, realizado con todo el corazón para cada uno de sus hogares. Bueno, recuerden que nuestro programa está siendo patrocinado por Milk Lactancia, en donde encuentras las prendas apropiadas para sentirte bella y cómoda en cualquier situación. Encuéntralos en redes como @milk.lactancia y en el WhatsApp 310-266-0360. También nos patrocina EMT Prevención y Asistencia. Los encuentras en las redes como @EMT Prevención y en el WhatsApp 304-412-5585. También estamos siendo patrocinados por Okidupa Portabebés Ergonómicos, con 8 años de experiencia potenciando tu instinto natural. Están en el WhatsApp 301-442-9204. Y bueno, antes de iniciar queremos hacerles una invitación que nos llegó desde Medellín para que asistan a un entrenamiento de 7 semanas de disciplina positiva. Inicia el 3 de noviembre y bueno, algunos de los temas que van a tener será enfoque positivo, conciencia lógica, enfoque de soluciones y entre otros temas más. Están en redes sociales como Diario para Papás y en el WhatsApp 317-251-0637. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ahora sí démosle inicio a nuestro tema del día. www.306radio.com. Crianza, maternidad, gestación, primera infancia. Este es nuestro tema del día en SOS Mamá. Bueno, nuestro tema del día son las inteligencias múltiples. A veces decimos, bueno, pero ¿qué es inteligencia múltiple? ¿Habrá una sola inteligencia? ¿Habrán 20 inteligencias? ¿Cuántas hay? Bueno, pues resulta que las inteligencias múltiples las estudió el señor Howard Gardner en 1982. Bueno, él creía que él inicialmente consideraba que no teníamos una sola inteligencia, sino que eran diferentes. Entonces investigó 8 tipos de inteligencias y considera que aún faltan más por investigar. Bueno, para hablar de estas 8 inteligencias y de todo lo que tiene que ver con nuestra temática del día de hoy, de las inteligencias múltiples, cómo potencializarlas, cómo conocerlas, cómo desarrollarlas en nuestros niños y por qué no, también nosotros como adultos, ¿se podrá todavía? Bueno, para esto tenemos hoy 3 súper invitadas que nos van a acompañar y nos van a contar de este tema. Y bueno, sin más, démosle paso a la voz de los expertos. .306 Radio, la radio siempre joven. Esta es la voz de los expertos en SOS Mamá. Bueno, como primera invitada tendremos a Sandra Ubaque, madre de Sofía. Ella es pedagoga, terapeuta familiar y de pareja, diplomada en desarrollo infantil y creadora de Apapachoa. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Priyanka, muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me causa aquí curiosidad, ¿qué es Apapachoa? Bueno, Apapachoa es mi segundo hijo, tiene más o menos la edad de Ana Sofía, también 2 años. Es un emprendimiento pensado como una organización que acompaña a las familias, a las diferentes familias que hay, en un trabajo pedagógico, terapéutico y social. Pensamos que las familias durante todo su ciclo vital, ya sea individual o familiar, necesitan de un acompañamiento de diferentes profesionales cuando a veces se quedan un poco cortos o necesitan estrategias diversas para el día a día, para la rutina con los hijos, para la pareja, para uno mismo. Entonces hacemos un acompañamiento personalizado pensando en que todos tenemos unos talentos, unos
unas destrezas, unas habilidades, y a partir de eso podemos encontrar diversas maneras de resolver el día a día. Bueno, esto lo haces con Apapachoa, y aparte también tienes como tu emprendimiento, ¿sí? Apapachoa tiene 3 líneas de atención. Entonces está la línea pedagógica, educativa, donde tenemos los talleres. El tema del que vamos a hablar hoy es uno de los temas fuertes en el que acompañamos instituciones educativas, familias también que están interesadas en acompañar a los hijos de otra manera, con otras estrategias. Está el componente social, que son proyectos de comunidad que hacemos en diferentes partes de Cundinamarca por el momento. Entonces tuvimos un proyecto en la cárcel del Buen Pastor, y el ecotrueque, que es una actividad que se hace más o menos mensual o bimensualmente. Y el terapéutico, que es el que lidero con mayor tiempo, es terapia de pareja, terapia familiar e individual para niños, adolescentes y adultos. En ese me encargo principalmente de acompañar a las familias. Entonces estoy en atención privada. Perfecto. ¿Dónde te podemos contactar? Claro que sí, mira, me pueden contactar por redes, las redes de Apapachoa, que es @apapachoa.transforma, o al WhatsApp o número de voz 304-38-12356. 123, ¿no? La línea. La línea de emergencia. Listo. Bueno, Sandra, muchas gracias. También nos acompaña hoy Janet Carvajal. Ella es licenciada en Educación Básica, es magíster en Ciencias Innovadas de la Educación, con 20 años de experiencia. Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ti muchas gracias. También nos acompaña Paula Flores. Ella es profesional en Planeación y Desarrollo Social. También hace acompañamientos y liderazgo de procesos educativos. También es educadora social y acompaña a la primera infancia. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y vos? Muy bien, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, ¿no? Démosle inicio a nuestro tema. ¿Qué son las inteligencias múltiples, Sandra? Bueno, las inteligencias múltiples es una teoría que más o menos en 1983 Howard Gardner, que es un psicólogo educador de la Universidad de Harvard, empezó a investigar con un grupo colaborador y construyó, digamos, como un concepto frente a la inteligencia, que no había una única inteligencia. O sea, los seres humanos tenemos más de una inteligencia, y empezó a trabajar en ellas y fue encontrando que tenemos alrededor de 8 inteligencias. Hoy les podemos hablar de una novena inteligencia que pudimos construir conjuntamente con un grupo de profesionales en un trabajo que hicimos hace unos años con primera infancia. Entonces, Howard Gardner define desde la teoría que la inteligencia es toda capacidad que tiene el ser humano para resolver un problema, para crear un producto innovador en una sociedad o en un ambiente determinado, que también pues está muy ligado con el ambiente, con la facilidad también para desarrollarlo, o sea, con el ambiente que se le proporcione y con el aval de la sociedad. O sea, si para la sociedad es un producto innovador, entonces parte que hay una inteligencia ahí en ese aspecto. Paula, ¿cuáles son las 8 inteligencias? Hablemos inicialmente de las 8, ya hemos dicho que son 8, pero Sandra nos ha comentado de una novena. Hablemos inicialmente de estas 8. ¿Cuáles son? Bueno, entonces las 8 inteligencias son, pues primero está las voy a decir en cualquier orden, está la naturalista, la matemática, está la lingüística, la musical, no sé, me pueden seguir ayudando, pues porque es que también es el hecho de que uno recuerda más, son las con las cuales tiene más afinidad. Entonces esas son como las que estoy en más contacto. Listo. La intrapersonal y la interpersonal. La visoespacial, la corporal kinestésica. Ajá. Háblanos, entonces, Paula, desde como nos estás hablando, digamos que
enfocan un poquito más, digamos, como en las que tienen como más afinidad, podríamos pensar también que es porque tienes más desarrolladas ciertas inteligencias que otras, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más del tema, pero entonces háblanos un poco de qué se trata cada una de las inteligencias que tú estás tratando inicialmente, y ya con las otras invitadas desarrollamos las otras. Ok, entonces cuando hablamos de la naturalista, estamos hablando de esa capacidad o afinidad hacia la clasificación, el apego o la atracción hacia lo natural, los animales, la naturaleza. Cuando hablamos de la lógico-matemática, también tiene que ver con todo, la seriación, los números, la resolución de problemas, la lógica. La musical, pues como su nombre lo dice, hacia todo lo musical, lo rítmico, la capacidad de bailar, de desarrollar pues todos los ritmos. La lingüística, la oralidad, el cuento, la poesía. Y vemos pues como también ahí desde la infancia, desde la primera infancia hay niños que tienen como esas habilidades hacia eso. La intrapersonal, como me lo recordaban las compañeras, es la relación consigo mismo. La interpersonal en relación con las demás personas. La visoespacial en lo que tiene que ver con la lateralidad, la ubicación del espacio. Y bueno, ya ahí sí necesitaría el complemento de las compañeras. Listo. Bueno, Janet, cuéntanos todo un poquito de las otras inteligencias que nos falta complementar y háblanos un poco de ellas como tal. Bueno, de pronto le faltó a Paula mencionar la inteligencia espiritual. No sé si las tenían contempladas dentro de las que mencionaron ahorita. Ella es la novena, ¿no? Ajá. Ok. Es la que se considera como la esencia del ser humano, que lo capacita para encontrar el sentido más amplio y profundo a la existencia humana, a tener en balance los propósitos materiales y el desarrollo emocional, intelectual y espiritual de tal forma que logre una trascendencia. Pienso pues que es fundamental pues en cada persona que tenga esta. Y de pronto la corporal kinestésica, que es la que tiene que ver con todo lo corporal, el conocimiento de su cuerpo y de su función dentro pues del entorno. Sus destrezas corporales como fuerza, flexibilidad, con los sentidos. Ese sería algo más como de los deportes, algo así. De todo lo que tenga que ver con la corporalidad. Yo quisiera como agregar algo a la inteligencia lingüística, que es una de las que más me atrae a mí, ya que soy promotora de lectura, amante a la literatura infantil, y pienso que esa inteligencia abarca todas, que a partir del lenguaje, a partir del acercamiento a la literatura, a los cuentos infantiles, a todo tipo de texto, se puede llegar a cada una de las otras inteligencias, se puede estimular a los niños en cada una de las otras, porque es algo que es muy, muy integral. Entonces, me llama mucho la atención esa inteligencia y pues todo el tiempo la estoy rescatando dentro de mi función como docente. Listo, Janet. Bueno, y ahora yo creo que podemos hacer como una dinámica hay 9, podemos de pronto repartirnos y cada una explicarnos de pronto cómo la podríamos desarrollar, porque aquí me surge la pregunta y es, ¿todos tenemos estas 9 inteligencias o solo tenemos 2, 3, 1? Tenemos todas, podemos desarrollarlas todas. Entonces, Sandra, ¿cómo se potencializa una inteligencia o tengo más de una inteligencia? Mira, todos los seres humanos tenemos, hoy hablamos de 9 inteligencias, posiblemente existan más, sí, tenemos todas. Lo que pasa es que hay algunas que están de alguna manera mayor estimuladas o hay mayor facilidad en nuestro ambiente o en nuestra educación o con nuestros adultos, hablándolo desde primera infancia, que nos llevan por experiencias específicas de 1, 2, 3. ¿Qué pasa con las otras? Entonces las otras permanecen ahí hasta que haya un factor que la estimule, un ambiente, una experiencia específica y empieza a potencializarse. Tenemos en primera infancia, digamos como por mayor acogida, la inteligencia musical, y de hecho en la población colombiana, en un grupo de estudio que hacíamos con
Paula y con Janet y otros colaboradores hace años, nos dimos cuenta que la inteligencia musical en los educadores, por ejemplo, que atendemos familias de primera infancia, es la que tenemos más desarrollada. Entonces, por ende, es más fácil poderla esa estimular. fue la que me faltó a mí. Sí, hay algunas personas, digamos, que la pueden ver como por el lado de la interpretación, digamos, de algún instrumento. Otros se inclinan por el baile, digamos, conectado con la inteligencia corporal kinestésica, o por la interpretación, entonces el canto. Por allá en Algo Priyanka, yo me imagino que habrá por lo menos un gusto pequeño por alguna de esas tres. Sí, a mí me encantan todas. Que lo haga bien es diferente, pero todas me encantan. Entonces, a partir, digamos, de lo que tú dices, existe un gusto. O sea, el niño tiene un gusto, el adulto tiene un gusto. Se debe acompañar de una destreza. Entonces, ¿qué es esa destreza? Esa capacidad o esas habilidades para hacer esa tarea, por ejemplo, cantar o tocar un instrumento que requiere un acompañamiento, que requiere que el adulto o la persona tenga un tiempo específico para entrenarse, para conocer, por ejemplo, un instrumento, que tenga un tiempo para interpretar. Entonces, las inteligencias se pueden potencializar. De hecho, Gardner hace un estudio que se llama el Proyecto Spectrum, trabaja con niños preescolares, y él dice, a los 6 años empieza a notar como unos indicios de los niños, y dice, por acá hay unos talentos específicos, ¿qué pasa hacia atrás? Entonces empieza como a mirar y hacerse la pregunta, ¿será que desde más pequeños hay unas inclinaciones? Entonces nosotros con un modelo que construimos, que se llama Modelo Talentos de Colores, empezamos a trabajar con mujeres gestantes hasta los 5 años para dar respuesta a esta pregunta que se planteaba Gardner, y efectivamente sí, uno empieza a notar unos indicios, unas inclinaciones por una u otra inteligencia. Las que no veíamos que estaban, digamos, como un área fuerte en algunos niños, les facilitábamos los recursos, el medio y la experiencia para de alguna manera que la conocieran y ellos mismos a su ritmo, a su necesidad y a su interés la pudieran desarrollar sin afectar, digamos, o empezar a jalonar procesos, porque esta teoría trata del respeto también por las inclinaciones de cada uno y por el interés propio que pueda tener el ser humano. Janet, tú nos hablas. Sí, dime. Yo quiero hacer como mi aporte ahí, de pronto no sé si suena como a redundancia, pero yo considero, y también desde la neurociencia se ha evidenciado, que cada niño nace equipado con demasiadas posibilidades para desarrollar todas estas habilidades, y como lo dice Sandra, somos nosotros, a la familia, las personas que acompañamos a los niños, los estimulamos y hacemos ese proceso, quienes potenciamos esas habilidades. Nosotros, el ambiente en el que se encuentran, el ambiente familiar, el ambiente social. Entonces yo pienso que todos están equipados con todas las inteligencias. Algunos se inclinan más por otra, por sus intereses. Por eso es tan importante que nosotros, las personas que estamos alrededor de los niños, seamos observadores y logremos identificar esos intereses de los niños para saber de qué manera potenciar esas habilidades, esas competencias. Pero creo que las posibilidades las tienen todo ser humano, las tenemos todo ser humano, y está en las manos de su entorno que estas salgan, pues, unas más que otras, se potencien unas más que otras, pero está como la responsabilidad es como en el entorno y en los que participamos en este proceso de acompañamiento a los niños. Sí, Janeda, y yo te quería preguntar, porque hace un rato tú nos estabas hablando de la inteligencia lingüística. No, la novena inteligencia. La espiritual. La inteligencia espiritual, gracias. Y nos decías que todos la tenían y que todos digamos que va relacionada con las demás. Entonces, yo puedo tener más de una inteligencia que me lleve a otra. Es decir, tengo la lingüística, o bueno, lo que nos decía Sandra hace un ratico, tengo la kinestésica y al mismo tiempo tengo la musical. Se pueden, digamos, claro, unir más de una para lograr una sola inteligencia o potencializar una inteligencia más que las otras
pero digamos apoyándose de las otras, o cada una es por separado, individual. No, yo digo que todas se integran porque vos a partir, por ejemplo, de la musical, estás trabajando la corporal kinestésica porque se presta para el movimiento corporal, estás trabajando la lingüística por todo el contenido que tiene del lenguaje, la música, por ejemplo, cuando es cantada, cuando tiene sus poemas, su letra, la expresión corporal, todo eso, o sea, si usted va a bailar, necesita también el manejo del espacio. O sea, yo digo que todas se integran, que todas unas a otras se pueden potencializar. Al estar usted estimulando una de ellas, indirectamente o directamente, puede estar potenciando otra de las inteligencias. Entonces, creo que todos podemos llegar a potencializar todas al estar trabajando cualquiera de ellas. Paula, desde pues ellas nos hablan que desde muy chiquiticos se puede ver o empezar a descubrir, digamos, como los talentos que ellos tienen, pero cómo hacemos nosotros como papás desde nuestra casa, desde el cotidiano, no llegar a confundir que es algo simplemente de que el niño está explorando, de que el niño está conociendo, está experimentando, sino que ya sea una inteligencia que ya está, digamos, un poquito más visible que las otras. Pues desde los acompañamientos que yo he hecho, yo tenía una lucha muy fuerte por nombrarlo de alguna manera, y eran los modelos que tenían los padres en relación a educación en primera infancia. Entonces, algo que hablaban, pues que comentaban las compañeras acerca de si tenemos todas las inteligencias o no, pues sí, las tenemos todas, pero son los modelos tradicionales de educación que nos impide ver cuál es la real, pues cuáles son las inteligencias realmente que tienen los niños, porque la gente lo que quiere es que el hijo tenga logros en matemáticas, tenga logros en español, y entonces suprimen. Lo que nos exige la academia. Eso, entonces, por ejemplo, en estos momentos yo tengo una mamá que está ansiosa porque el niño aprenda, a sumar, y el niño solo tiene 5 años, y yo, mamá, pero es que el niño es desde lo social, hablemos desde lo afectivo, hablemos desde eso lingüístico que él tiene como capacidades, o sea, cambiar esos modelos. Entonces, específicamente a la pregunta que vos me haces, yo podría decir que los papás tienen que salirse de sus propios intereses y proyecciones y dedicarse a mirar realmente, hacer una observación activa, que era lo que nosotros muchas veces invitábamos a las familias a ver qué es realmente el gusto de esos hijos, qué es lo que realmente le atrae a él, no lo que yo quiero como papá que él haga o reflejarme en él lo que yo no logré. Entonces, son unos modelos que poco a poco hemos venido trabajando y que poco a poco uno viene abordando con las familias para poder permitirle a los niños esos espacios adecuados, esos ambientes adecuados para que ellos se puedan desarrollar. Y cuando eso se logra, los resultados para uno como acompañante de esos procesos educativos son satisfactorios, lo mismo que para las familias. Y te puedo contar ejemplos. Yo tenía una niña que tenía un síndrome y la angustia de la familia era si la niña iba a lograr independencia. Y yo le decía, la niña logra independencia en la medida en que ustedes se lo permitan. Y así pues con cada proceso de los niños, o sea, los niños llegan a tener sus logros en la medida en que las familias, como principales agentes educativos, permitan que los niños se desarrollen. Es dejarlos ser libres, es dejarlos ser ellos mismos, ¿sí? O sea, no querer vivir los sueños de nosotros en nuestros hijos, porque a veces pasa, ¿no? Entonces, como yo quise ser músico y fui un músico que finalmente no lo logré, entonces le compró todos los instrumentos, ni siquiera de juguetes, sino reales, para que él aprenda desde los 2 años, ya sea un súper guitarrista y demás. Entonces lo estoy también cohibiendo de pronto, o le estoy modificando, podría ser de una u otra forma que le estoy yo modificando sus potenciales y convirtiéndolo en lo que de pronto él tenga otras capacidades. No sé, puede ser un lógico matemático extraordinario y yo le estoy imponiendo que tiene que ser un músico. Sandra, ¿qué podemos? Sí, dime. Yo quería como complementar algo a la respuesta de Paula. O sea, yo considero, o sea, usted decía, ¿qué hacen pues los padres de familia en la casa para estimular de pronto una de esas inteligencias que lleguen a identificar en sus hijos? Yo valoro mucho, por ejemplo, trabajos como los que hace la compañera Sandra Ovaque, porque son estas personas las que pueden aportar
al desconocimiento de muchas familias. Muchas familias de pronto no son, o sea, nosotros no nacimos aprendidos como padres, como madres, entonces yo creo que necesitamos personas capacitadas, personas que conocen del tema para que acompañen esos procesos en los padres, a los padres de familia. O sea, que valoro mucho trabajos como los que hace ella. Considero que por más voluntad que tengan algunos padres de familia, muchos desconocen cómo identificar esas competencias de sus hijos y cómo ayudarles a potencializar en la que más se destaquen. Entonces pienso que también necesitamos acompañar a esas familias para que se haga en realidad un buen acompañamiento, una buena estimulación, porque para cada inteligencia sí hay, no son TICs, pero sí hay ambientes, sí hay acciones, sí hay muchas estrategias que pueden ayudar a que se fortalezcan todas esas competencias. Sí, de acuerdo. Digamos, yo me pongo a pensar y digo, bueno, mi hijo, ¿qué inteligencias tiene? Le encanta todo, le gusta todo, entonces yo digo, no tengo ni idea. Tiene 3 años y yo no tengo ni idea. O sea, para mí él tiene todas desarrolladas a su máximo potencial, pero no sabría exactamente en qué. Y bueno, la idea es que también hoy en el programa logremos darles a los papás herramientas para que desde casa ellos puedan o nosotros desde casa podamos como interpretar y saber cuáles son las potencialidades que tienen nuestros hijos y cómo desarrollarlas. Entonces, es ahí cuando les digo que hagamos esta dinámica de dividirnos pueden ser de 3 y 4 inteligencias para poder desglosar una por una y poder, digamos, como darles estas herramientas a los papás. No sé, empezamos. Sandra, tú cuéntanos tus 3 o 4. Bueno, voy acá a coger las que mayor afinidad tengo sí. por mi personalidad, por, digamos, como toda la experiencia. Perfecto. Y eso sucede como papá también, uno termina también estimulando las que mayor afinidad tienen, como nos decía Paula. O incluso las que no conocíamos que teníamos tan desarrolladas y ¡pum!, surgen, ¿no? Sí, bueno, entonces les voy a hablar de la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es, digamos, el conjunto de capacidades que nos permite formar un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Es conocernos a nosotros mismos, es saber cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, qué no nos gusta, qué no nos gustaría para nuestra vida. Esto como lo empezamos a acompañar en los niños pequeños, entonces es permitirles espacios también solos, espacios donde no haya actividades. O sea, los últimos años hemos entrado en una onda del activismo para los niños, o sea, de estar en música, curso, en baile, en karate, fútbol, después, no sé, equitación, después, entonces, toda una serie de actividades. Entonces, los niños de hoy en día tienen una sobreestimulación. Bueno, y súmale digamos, salir a la calle, salir a acompañar a mamá, el teléfono, el radio, bueno, múltiples estímulos, y no hay espacio para estar solo, para meditar, por ejemplo. Un proyecto muy lindo que hicimos con Paula, y Paula lo lideró en el centro educativo donde estábamos, era Yoga Kids. A los niños les enseñábamos, y ella con su equipo de compañeros les enseñaban a los niños desde cosas muy pequeñas a respirar, posiciones, maneras de conectarse a partir de la respiración, y son cosas que nosotros en el afán, de hecho los adultos los hemos ido perdiendo. Entonces esa inteligencia intrapersonal la vamos dejando como de lado y estamos más en función del otro o del ambiente que de nosotros mismos. Cuando nosotros logramos conectarnos con nosotros, nos podemos conectar mucho más fácil con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el trabajo, con los amigos, porque nos reconocemos, o sea, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, para dónde vamos, qué no queremos, y cuando lo hacemos con nosotros mismos, lo podemos hacer mucho más fácil con el otro. Entonces, ahí trabajamos la empatía también. Sí, la empatía. Y esa ya te la conecto con la interpersonal. Algo que preguntabas ahorita, las inteligencias son, digamos, solitas, son unidades independientes. No, todas las inteligencias son interdependientes, como Janet
te lo decía, una tiene que ver con la otra. Y esto es un recurso que pueden aprovechar tanto educadores para romper un poco los esquemas tradicionales como los papás. Si mi hijo no tiene una inteligencia más desarrollada que otra, yo puedo utilizar la que tiene mayor potencialidad o la que yo observo que le gusta más para poder estimular la otra. Inteligencia interpersonal, la capacidad que tengo de relacionarme con el otro, de ser empático, de leer al otro desde los sentimientos, desde las emociones, desde sus propias necesidades. ¿Cómo la estimulamos en nosotros o en los niños? Entonces es sentarnos a pensar en el otro. O sea, es cómo yo puedo generar un ambiente más favorable, más amable para el otro, desde mis recursos, desde mis talentos, desde mis oportunidades físicas, emocionales, económicas, cómo le puedo aportar al otro. Es un acto de generosidad, de solidaridad. Si tengo un niño de 1, 2, 3, 4, hasta los 6 años, ¿cómo sé yo que está desarrollando o que tiene esta habilidad? Y 2, ¿cómo la potencializo en mi casa? Pero si quieres, vamos a pauta y ya nos sigues contando. Ok. No te muevas, sigue conectado con nosotros. 306 Radio, la radio siempre joven. ¿Problemas con tu hijo? Llega SOS Mamá a 306 Radio. Síguenos en Facebook como SOS Mamá Colombia. Milk Lactancia. Encuentra las prendas más cómodas y en la moda para que disfrutes con tranquilidad tu lactancia y embarazo sin perder tu estilo. Siéntete más linda y cómoda con nuestras prendas. Encuéntranos en redes sociales como Milk Lactancia y en WhatsApp 310-266-0360. Síguenos en Instagram como SOS Mamá _piso. Desde casa podemos salvar vidas. Primeros auxilios, plan de emergencia familiar, seguridad y cuidado del recién nacido, asesoría en lactancia materna y en porteo y curso para niñez. Todo esto y mucho más encuentras en EMT Prevención y Asistencia, la empresa de los niños. Síguenos en Instagram como SOS Mamá _piso. Bueno, continuamos aquí en nuestro tema. Entonces, Sandra nos va a contar cómo sé yo que mi hijo de 1 a 5 o 6 años tiene esta habilidad y cómo la podría yo desarrollar entonces desde mi casa. Ok, mira, son niños que les gusta estar en ambientes o contextos donde está el otro. Entonces son niños que les gusta compartir en el parque, que se acercan con naturalidad a invitar al otro niño, así sea con un balbuceo, o sea, que busca al otro, o sea, busca el contacto del otro, que con nosotros como mamás o papás o tíos o abuelos nos busca, nos pide brazos, quiere estar ahí, quiere, digamos, participar de las conversaciones que está escuchando papá y a mamá, entonces él sale con algo o el balbuceo. Esa inteligencia interpersonal se empieza a notar así. ¿Qué podemos hacer para facilitarles el ambiente? Entonces todo el tema de juego de roles, entonces toda la personificación, una época propicia, digamos ahorita para el Día de los Niños, que escoja su propio disfraz, qué le gustaría hacer, porque quiere hacer eso. La mayoría, y he notado en las últimas semanas que los superhéroes otra vez, posiblemente por la influencia de las últimas películas, el héroe, entonces el héroe ayuda, el héroe está en función del otro, colaborando. Bueno, entonces esas cosas hay que ponerlas en palabras con los niños, o sea, poderle decir, mira, es que cuando tú eres héroe puedes colaborarle al otro, no sé, recogiendo un papel de dulce que encontraste en la calle, que tiene que ver también con inteligencia naturalista, por eso también están conectadas una con la otra. ¿Qué más puedo hacer? Facilitar juegos cooperativos.
Entonces, donde los niños tengan que ayudarle a los otros niños, por ejemplo, quien tenga mayor habilidad, no sé, en fútbol, pateando un balón, entonces que pueda estar con el amiguito que de pronto en el momento no le llama la atención, o sea, que pueda llamarlo, invitarlo. Interactuar más fácil. Sí, como un facilitador. Entonces, todo lo que tenga que ver, juego de roles, juego cooperativo, actividades grupales, el encuentro con el otro. Claro que siempre debemos tener en cuenta también el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? O sea, hay unas etapas muy importantes donde los niños no interactúan, por ejemplo, a los 3 años, o posiblemente la interacción está mediada por otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí en los 3 años, 2 a 4 años, entra en una etapa que empieza a incorporar todo el tema del miedo. Entonces empiezan a aparecer los fantasmas, los monstruos, no me quiero quedar solo, el miedo al extraño. Entonces, si la familia o el educador en ese justo momento hace como una observación y dice, no, pues este chiquitico no interactúa, entonces no tiene esa inteligencia. No, hay que también ir de la mano con los hitos de desarrollo, o sea, con lo que nuestros hijos nos van mostrando y que por desarrollo pueden variar. Hay niños muy sociables que en algunos momentos no quieren digamos, estar con el otro. Nos pasa a nosotros los adultos. El amigo sociable o la amiga así que se siente cuando llega. No ¿sí? Habrá un día donde dice, no, hoy no quiero estar para mí, para recogimiento, para estar con mi inteligencia intrapersonal, tal vez espiritual, y necesita volverse a cargar para poder estar con los demás. O sea, juega mucho el ambiente, juega mucho el desarrollo y la facilidad y el acompañamiento que le demos. Listo, vamos con Janet. Háblanos tú de una inteligencia y pues cómo la podemos desarrollar, cómo sabemos que mi hijo o mi hija la tienen. Cómo la interpreto y cómo podría yo ayudarle a desarrollarla. Bueno, te voy a hablar otra vez de la inteligencia lingüística, que es también con la que más me identifico. Como te decía ahora, es como nosotros como mediadores debemos propiciar espacios para que ellos potencien esta inteligencia. A veces nosotros como pues los papás dicen, pero ¿cómo hago? Y de todas formas hay estrategias que son dentro de lo cotidiano, que no necesitas irte a investigar ni un profesional, a veces que son tips simples, que son desde lo cotidiano. ¿Cómo que desde lo cotidiano? Si en la casa propician espacios de diálogo en los momentos en que se sientan a comer, o el solo hecho de preguntarle al niño cómo te fue hoy en el jardín o en el colegio, de acuerdo pues como a la edad en que esté, estimularlos para que ellos cuenten cómo se sienten, cómo les fue, que empiecen a narrar sus experiencias, que relaten cuentos o situaciones que por las que han pasado, que expresen de manera verbal sus sentimientos, propiciar juegos donde tengan juegos de palabras, acercarlos, como te decía ahorita, a la literatura, no solamente a cuentos, sino a diferentes tipos de textos donde ellos puedan expresarse de manera oral, acercarlos también, como decíamos ahora, esta inteligencia también se puede como integrar con la musical, con la kinestésica, con la corporal, porque a partir, por ejemplo, de cantos, de música, también se puede estimular no solamente la corporal y la musical, sino también la lingüística, desde las mismas canciones, desde el mismo el seguimiento del ritmo. Entonces pienso que estas tres se integrarían de manera pues súper fácil. ¿Qué haríamos si vemos que un niño todo el tiempo está demostrando, por ejemplo, que le gusta el baile? Porque también tenemos que pensar no solamente en que él demuestra habilidades en eso, sino que también demuestra interés. Vemos que todo el tiempo está interesado por las actividades musicales, las actividades de baile. Lo mismo, propiciar esos espacios, no solamente desde el hogar, también se pueden integrar
a cursos grupales, de ballet, de danza, o sea, otros espacios, no solamente que sean dentro del hogar, sino también que puedan estar como integrarse con otras personas que comparten esa misma habilidad. Entonces también sería como una forma de ayudarlos a ellos a desarrollar esas habilidades, no solamente desde el hogar, sino también a nivel social y cultural. Y como te digo, con esta inteligencia, estas tres inteligencias se conectan perfectamente. Puedes trabajar el lenguaje, no solamente el lenguaje oral, sino también corporal, a partir de la música, del movimiento. Y en cuanto si vas a trabajar solamente, pues el kinestésico corporal, de igual forma, si tienen la posibilidad de pronto de que participe en algún deporte, o sea, motivar que realice algún deporte, el que ellos les guste, o si está muy bebecito, como entrarlo a la gimnasia, que a la gimnasia para bebés, o sea, alguna estimulación corporal. Pienso yo que todo va como en la disposición de los papás, en el tiempo que dediquen, en los ambientes que propicien para los niños, y en cómo, de qué manera pueden buscar también otro acompañamiento dentro de la sociedad. No sé qué más me podrían complementar mis compañeras. Paula, háblanos tú de una de las inteligencias, igualmente, cómo la reconocemos, cómo sé si mi hijo la tiene o no es simplemente, digamos, un paso por la exploración, sino que la tenga un poquito más desarrollada. Y cómo lo podría yo ayudarle a desarrollarla aún más desde casa. Bueno, entonces queda la inteligencia naturalista, que bueno, esa es una de mis inteligencias favoritas, y esa es la capacidad para observar, comprender y entender el mundo natural. Entonces esta se puede estimular de manera muy fácil, y mira que de una otra manera también se complementa con la corporal, porque lo podemos hacer a través de caminatas, cuando salimos con los niños a caminar, a observar la naturaleza, a contemplar un amanecer o un atardecer con ellos, el cuidado de los animales, que ahora está pues como tan en boga, la protección de los animales, es muy importante desde la primera infancia, empezar a estimular todo este cuidado pues que es tan importante. Y queda, y un proyecto que tuve en estos días que me gustó demasiado fue el hacer un herbario. Yo me acuerdo que eso yo lo hice hace muchos años, y me pareció pues como bueno retomar esa estrategia con las familias que estaba acompañando, y fue un proyecto que además de llevarlos a desarrollar y a estimular esa inteligencia naturalista, hizo un trabajo pues en familia muy importante. Y las inteligencias que faltan, pues que mire de una otra manera, está la lógico-matemática, pues que es la que más nos meten en la escuela, y esta inteligencia es la capacidad de analizar los problemas de manera lógica, llevar a cabo operaciones matemáticas, y algunas de las habilidades son el cálculo, formulación de hipótesis, pero son cosas que se escuchan como si fueran muy elevadas para nuestros niños. Sí, de eso te iba a decir, porque pues cálculo, mi hijo tiene 3 años, entonces ¿cómo lo reconozco desde tan corta edad? Pero claro que el niño sabe, porque él sabe si tiene muchos juguetes o poquitos juguetes, él eso lo va a definir muy clara. Entonces, tienes muchos o poquitos, él va a saber cuál es su edad, él va a saber si la mamá es más joven o más vieja que él. Entonces es saber cómo yo adapto todo esto que se llama números, que a nosotros como adultos nos da miedo, porque para mí es la inteligencia que más miedo me da, pero es también mirarla como la adapta en la cotidianidad, y la cotidianidad está llena de números, la música tiene lógico-matemática, entonces es mirar también cómo derribar esos mitos de nosotros como adultos en relación a las inteligencias. Y finalmente está la inteligencia, la visoespacial, es como saber reconocer el espacio, derecha, izquierda, arriba, abajo, y eso es algo que también trabajamos mucho con los niños en nuestra primera infancia, que ellos empiecen a desarrollar todo eso. Y esta está ubicada pues en el hemisferio del cerebro derecho, y es más orientada a la discriminación visual y orientación, la imagen y todo esto. Entonces, pues básicamente en la definición podemos ver cómo cada una de las inteligencias realmente se relacionan y no pueden quedar excluidas
en el actuar o en el acompañamiento pues que se hacen a los niños y a las niñas. Y es como lo que yo había dicho al principio, es el derribar los mitos de nosotros los adultos frente a ellas para poderlas abordar de manera espontánea con ellos, porque era lo que decíamos ahora, no se puede forzar, tiene que ser algo muy espontáneo. Ok, bueno, tengo aquí entonces la inteligencia interpersonal, que nos habló Sandra, la naturalística, lingüística y musical, que nos habló Janet, y Paula, la corporal y visoespacial. No, mentiras, Janet, la naturalista y la visoespacial. ¿Sí? Nos hace falta la interpersonal, está muy conectada con la intrapersonal, entonces la intra hacia mí, la inter hacia el otro. Ok, entonces si mi hijo es un poquito, podríamos verlo en la sociedad apático, es antisocial, anda encerrado todo el tiempo, no quiere jugar con nadie, no quiere nada. ¿Podríamos interpretarlo de esta forma o es simplemente etapas que también son pasa? Etapas, y a veces caemos en eso, o sea que decimos no, es tímido. De hecho, a mí también me suele pasar, entonces cuando Ana Sofía nos saluda yo digo, es tímida. No, es que no es tímida, tal vez está en una etapa donde ahorita el relacionamiento con el otro no lo desea en ese momento, no se siente segura. Entonces si yo empiezo a decir es tímida, no es que le da pena hablar, claro que desde la palabra yo le voy mandando mensaje a mi hijo y él lo va incorporando. Entonces también es como quitarnos un poquito ese velo y decir qué puede estar pasando, o más bien es un niño que quiere estar en contacto consigo mismo, que quiere estar un poquito más tranquilo, que quiere de pronto resolver las cosas en mayor silencio, no con tanto estímulo, porque podríamos decir entonces que los monjes, por ejemplo, son personas antisociales y son las personas más sociales del mundo, son las que más le han ayudado al mundo en cuestionamientos éticos, políticos. Entonces requieren, digamos, un entrenamiento consigo mismo para poder entregárselo a los demás. Es como lo enfoquemos, lo que decía Janet y Paula, el interés, el enfoque, el ambiente. La novena que Janet también les hablaba al principio, que es la inteligencia espiritual. Esta inteligencia, Gardner la menciona en su teoría, pero no la ubica todavía en qué parte del cuerpo. O sea, todas las 8 inteligencias están ubicadas en una parte del cerebro. La espiritual, él dice, no le he encontrado el lugar. En el grupo de estudio que participamos hace unos años decíamos, básicamente esa está en el corazón o en el alma. Para algunos el corazón como todo el tema de emoción, el alma como ese lugar de trascendencia. Entonces generamos como una apuesta a que está ahí, sin ubicarla en un lugar específico, pero existe en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos lleva a ser personas trascendentes, o sea, a dejar una huella en el otro, en la humanidad, en el mundo, en el ambiente, a estar satisfechos con nosotros mismos. Casi que esta inteligencia sería el culmin o el éxtasis general de todo lo que nosotros queremos en este mundo. O sea, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué queremos estar acá? Esa inteligencia espiritual nos ayuda a conectarnos y a encontrarnos con esa vocación, con eso que queremos, estar al servicio del otro a partir de lo que nosotros deseamos. Recuérdame porfa la espacial, esa es... Ok, la visoespacial es la que te hablaba Paula, que es, trabajamos con los niños, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Se reconoce mucho en las personas que les gusta el arte. Para algunas mujeres es la más difícil porque desde pequeñas no nos dieron carritos. Entonces en el momento de manejar tenemos unas pocas... o nos falta, no sabemos la derecha izquierda, si pito, si no pito, si giro a la derecha, si miro retrovisor, si pongo estacionarios, o sea, todos unos comandos. Bueno, claro que alguna vez escuché yo que eso viene desde muchísimo antes, porque la mujer era quien en los cavernícolas, por ejemplo, se quedaba cuidando de los enfermos o preparando los alimentos, cuidando de sus
hijos y demás, y el hombre era quien salía a cazar, entonces tenía, digamos, como ese panorama, un un brújula. GPS cerebral perfecto, y nosotras, en cambio, pues no lo desarrollamos, pero ya viene desde... Sí, de o sea, los históricamente, digamos, los roles también que nos han dado por género ha influenciado en eso. Entonces, cuando nombro específicamente el carro, es como para tocar también ese tema de las niñas también, o las mujeres, también somos muy buenas conductoras y hemos desarrollado esa inteligencia visoespacial. ¿Qué pasa con los hombres que siempre serán, digamos, como los maestros al volante? Tal vez en la infancia les han permitido jugar con digamos, carritos, que la bicicleta, que el triciclo, que si se caían se paraban. Entonces las niñas eran un poco cuidado el vestido, cuidado la media, cuidado el zapato, cuidado el moño, se va a ensuciar. Entonces no podíamos entrar en contacto con el ambiente y decir, bueno, para aquí, para allá, que subo, que cojo, que agarro. Ajá. Entonces esa inteligencia tiene que ver mucho con esa ubicación temporal y espacial que tenemos todos los seres humanos para poder ubicarnos y movernos en el medio. Ok, bueno, entonces ya dijimos, todos tenemos las 9 o más inteligencias, Sí. todas vienen relacionadas, vienen como conectadas, necesitaríamos de una para poder construir la otra y poder desarrollar la otra. Y tenemos algunos tips, digamos, como para reconocerlas y poder potencializarlas en nuestras casas. Nos dicen también que los estímulos debemos tenerlos en casa. Entonces, si yo soy un músico, mi hijo en casa tendrá claramente... Posiblemente si hay interés. Eso quiero ir. Ujú. Entonces, en mi casa seguramente si soy músico tendré varios instrumentos, o 1, o 2, o 3, pero ahí ya tendría yo que ver si mi hijo quiere o no acercarse a ellos. Ujú. Ahí ya tendría que yo determinar si lo tiene, si lo desea o no. Entonces no necesariamente tiene que ser del ambiente. Por ejemplo, en mi casa nadie es bailarín. Yo tampoco. Y mi hijo le encanta bailar. Entonces eso ya se interpretaría como una inteligencia y no como algo que sea más del ambiente o algo que yo ya le esté inculcando, sino que ya viene de él como persona, como individuo. Sí, mira, Carmen nos decía que hay una habilidad, o sea, hay 3 características para connotar una inteligencia. Entonces está la habilidad genética, la que hablas, la de tu hijo. Nadie en la casa es bailarín, pero le encanta, le fascina y lo hace muy bien. Entonces hay una habilidad genética. Tal vez no lo ha visto en ustedes, lo ha visto con sus compañeros, con otros niños, lo ha visto de su jardín, de diferentes, digamos, en otros escenarios. Mira, digamos, en televisión, sin hacer propaganda, estos programas de niños cantando, bailando, entonces ellos empiezan como a identificarse. Ahí potencialmente hay un indicio de esa inteligencia. ¿Qué pasa con el músico que tiene a disposición todos los instrumentos y el niño no se acerca a ellos? Las experiencias con ellos o la facilidad del ambiente debe ser exitosa. Si yo como papá toco la guitarra y siento la necesidad de que mi hijo tiene que tocar la guitarra y se lo llevo, digamos, como toda esta necesidad a él, posiblemente el niño no le llame la atención, no le guste en ese momento, entonces va a generar una experiencia no exitosa, tal vez de pronto frustrante, perjudicial, que entonces ya no le va a gustar porque es que siente que si no lo hace y no complace a papá, entonces no. Es algo obligado, Sí. claro. Janet, yo debo o procuraría desarrollar todas las inteligencias o me enfocaría sobre todo en la que yo vea que tiene como más desarrollado, por ser redundante. No, yo pienso que debo de estimular todas, pero sí darle importancia a esa que el niño está manifestando, porque a partir de una inteligencia una habilidad bien desarrollada, él puede acceder a otras. Por ejemplo, eso se evidencia mucho. Se evidencia mucho, por ejemplo, en la escuela. Y lo que decía ahorita, por ejemplo, Sandra, que ya daba ejemplos, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos dificultades para conducir por la lateralidad. Se me vino pues como a la idea, pues a la mente se me vino como la explicación de eso, porque
todas esas inteligencias que se trabajan desde la primera infancia es como un entrenamiento para la vida. Por eso es tan importante prestarle tanta atención a la educación inicial. Entonces, pienso yo que si un niño manifiesta más habilidad en una, como por ejemplo en la musical, debemos de prestarle atención, pero sin descuidar las otras, y debemos de mirar de qué manera esa inteligencia, esas habilidades le pueden aportar a las otras. Entonces, no sé si al niño le encanta la música y el baile, hay que, cuando esté estudiando la fonética del alfabeto o las tablas de multiplicar, no sé, algún tema que el que esté viendo en la escuela, acceder a partir de canciones, porque es algo que a él le agrada y que él le interesa, y que no va a ser algo tedioso, y de pronto esta inteligencia con la cual tiene afín, esta habilidad, va a facilitar sus procesos en otras áreas. Con el ejemplo que nos das también podría funcionar ya cuando están más grandecitos, o incluso nosotros, pues a muchas personas se les facilita más cuando están leyendo, cuando están estudiando, tener música para poder concentrarse más o comprender más. Yo definitivamente les digo que no, esa no viene porque no lo lograba. Se decía, no, pon música y te relajas y escuchas. No, era la música o era la lectura, pero las dos no podía. Sí, dinos. Por ejemplo, yo te hablo de la experiencia mía. Yo trabajé muchos años desde la primera infancia y llegué pues ya como al nivel, pues ya estoy con el magisterio y estoy como ya en lo escolar con primerito, y yo te hablo desde la experiencia. Hay niños que pasaron por el jardín, que pasaron por lugares donde les estimulaban mucho todo lo que es lenguajes expresivos, todas estas inteligencias, y ellos adquieren con mayor facilidad, por ejemplo, el código escrito, porque hablan bien, disfrutan de las canciones, de las rimas, de los poemas. Entonces la adquisición del código escrito llega de manera natural a ellos. Es un proceso que llega como de manera más, como le dijera yo, más agradable, mientras que hay niños que vienen de otros contextos, supongamos de otros países, pongámosle de Venezuela, que hemos recibido bastantes, donde no han pasado por un jardín infantil, por un preescolar, por transición, y no han tenido la posibilidad de estos ambientes, de estos espacios. Entonces ellos llegan con muchas dificultades en el lenguaje y por ende en la adquisición del código escrito, y por ende en las otras áreas también. Entonces yo pienso que esa estimulación que se da en esa etapa, en la primera infancia, es fundamental para la vida, no solo para lo escolar, sino para la vida. Ok, Paula, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre las inteligencias y las habilidades, o podríamos pensar que es lo mismo? Pues es que, como la definición que decía Sandra al principio, esa inteligencia es una habilidad que le permite resolver y producir algo nuevo. Entonces sí está como relacionado en el contexto de hablar de inteligencias múltiples. Pues yo diría que está relacionado, pues que estamos hablando de lo mismo, de una habilidad que se va convirtiendo en una inteligencia que me va permitiendo ser funcional en un aspecto específico. Entonces yo desde ese lado lo vería así como igual. Listo. Bueno, finalicemos aquí como dándonos a los padres, a los oyentes que estamos aquí conectados, ¿cómo puedo yo de una forma sencilla, sin presionar, de una forma a gusto para mis hijos, poder ayudarles y desarrollar esos potenciales en casa, sin necesidad de pronto de tenerlos que inscribir en clase de baile, de música, en clases de matemáticas, en clases de infinidad de cosas para desarrollar cada una de sus habilidades, sino poder ir desarrollándolas poco a poco, creo yo? Yo creo que tampoco tiene que ser todo de una vez, pues mejor dicho, hoy aprendimos y empezamos con todas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que se va a acostar. ¿Cómo lo podemos hacer desde casa, Sandra? Y además Sandra también nos tiene una sorpresa para los oyentes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tengo familias cercanas que hacen escuela en casa, entonces esto también aplica para ellos,
que todavía no han pensado escolarizar a sus hijos, y también en la línea de lo que dice Janet, o sea, este momento hay que aprovecharlo, o no institucionalizado, o que participe, digamos, de grupos formales. En casa, ¿qué se puede hacer? Les voy a hablar desde mi experiencia con Ana Sofía. 9 inteligencias, entonces hoy o en esta semana, no tiene que ser una todos los días, esta semana, por ejemplo, he decidido apuntarle a la inteligencia naturalista. Entonces, Sofi, vámonos a recoger flores, a recoger hojitas, a jugar con arena, a plantar un árbol, a poner el frijol en el algodón, a observar los diferentes animales que hay. Me voy a ir con una lupa y vamos a ver los bichos que hay en la tierra, los bichitos que hay en los árboles. Eso es inteligencia naturalista, ¿sí? Al otro día o a la otra semana, entonces me voy a ir por la inteligencia lógico-matemática. Entonces vamos a hacer un rompecabezas juntas de una imagen que a ella le guste, un muñequito, un animal, bueno, su muñeco favorito, la recortamos juntas y después la armamos. Lo hacemos varias veces. Jugamos con fichas de Lego, jugamos con carritos, los seriamos por colores, por tamaños, organizamos los juguetes por texturas, cuáles son más blanditos, los peluches, cuáles son más fuertes. Eso son actividades de inteligencia lógico-matemática. Inteligencia, pregúntame una. Bueno, naturalista, lógico-matemática, musical. Musical, entonces hoy me voy a bailar con mi hija, con mi hijo, entonces vamos a hacer una rumba aeróbica en la sala, entonces vamos a hacer ejercicios y ahí incluyo, mira, la corporal kinestésica y la visoespacial, entonces vamos a alzar las manos, vamos, cuando yo diga arriba, entonces arriba, cuando diga abajo, les vamos a hacer arriba, entonces vamos complejizando el ejercicio, nos vamos a sentar, vamos a escuchar la música, la apagamos y nos quedamos en estatua. La prendemos y otra vez nos ponemos a correr, brincamos, saltamos, le pongo sonidos de la naturaleza y que ella identifique qué es un pájaro, un carro, un timbre, o sea, y son cosas que podemos hacer en la casa, en el día a día. Inteligencia interpersonal, la voy a llevar al parque. Fijo, pues va a haber mínimo un niño para que pueda interactuar, entonces la invito, le digo, mira, ya hay un niño, ¿quieres que lo saludemos? Vamos y nos presentamos, le compartimos tus juguetes, y la interacción ahí me va a ayudar. O sea, si pelean por un juguete, entonces como yo ayudo a mediar, mira, hay que compartir, pide disculpas, tal vez él no te lo quiera prestar ahorita, déjalo que te lo presta más tarde. Entonces, inteligencia interpersonal. Lingüística, entonces lo que nos decía Janet, todo el tema de cuentos, recordaba en ese momento, por ejemplo, para los niños que tienen alguna discapacidad, los niños sordos, entonces ellos no te escuchan, pero tienen código, digamos, oral. ¿Qué actividades podemos hacer con ellos? Entonces, lectura de imágenes. Nosotros creemos que los niños no leen, sino hasta que los escuchamos decir una frase completa, con conectores y demás. Los niños sí saben leer desde pequeños. Entonces, ¿qué dice esta imagen? Entonces, el elefante en la laguna, eso ya es una lectura cuando ve una imagen. ¿Qué dice este letrero? Ah, leche alquería. Ellos ya empiezan a ver símbolos. La cuña. Ahí el pito. Ay, sí, leche patico. Entonces, todos, digamos, estos símbolos los podemos empezar a leer cuando voy con él o con ella. Entonces le voy mostrando. El transporte, ¿qué es este transporte? ¿Qué dice? Y eso es lectura del ambiente. Listo. Bueno, experiencias cotidianas. Experiencias cotidianas, como trabajar todo el día a día en la experiencial y mirar, también podemos investigar, leer, conocer más sobre estas inteligencias y así poder buscar también herramientas para desarrollarlos con nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias, Janet, muchísimas gracias, Paula, Sandra, por acompañarnos. Es un gusto tenerlas aquí y bueno, esperamos en próximas oportunidades contar de nuevo con ustedes en los micrófonos. Muchísimas gracias, Paula y Sandra. De pronto, ¿quieren dejarnos un mensaje final? Paula. Bueno, listo. No, yo quería cerrar con lo que decía Sandra en relación a la estimulación, y es que pueden utilizar elementos de la casa, o sea, no se tienen que comprar cosas costosas, sino que las mismas cosas del medio del hogar
pueden ser fáciles y útiles para hacer todo esto. Y la verdad requiere un esfuerzo de los papás, pero es un esfuerzo que va a tener unos resultados y unos frutos que van a ellos mismos a ser los beneficiarios. Entonces, muy rico que acepten esta invitación para hacer esos principales educadores y embarcarse en esto de las inteligencias múltiples, que es un tema que no soy la más experta, pero sí alguien que está muy enamorada de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tus mensajes. ¿Paula? No, Janet. Hola. No, pues yo quisiera como dejarles como una frasecita que escuché hoy, que me pareció como, me llegó y como que pensé en el tema de hoy, como a estas familias, a estos padres de familia que están interesados en aportar pues a sus hijos en su desarrollo, que dice, función que no se alimenta corre el riesgo de atrofiarse, así que hay que alimentar, hay que estimular todas estas habilidades en los niños para que no se atrofien. Y muchas gracias por la invitación. Un feliz día. A ti, Janet, muchísimas gracias, y a Paula también, muchas gracias. Bueno, Sandra, ahora sí, cuéntanos cuál es la sorpresa que nos tienes. Bueno, tenemos un ejemplar del modelo que construimos pensando pues en el acompañamiento de primera infancia. Está enfocado específicamente a agentes educativos, o sea, docentes o familias también. Este libro habla de las 9 inteligencias, nos cuenta un poquito de qué trata. Hay otros autores, aparte de Garner, que trabajan las inteligencias múltiples desde la gestación hasta la adolescencia en el tema, digamos, de orientación vocacional. Y este ejemplar lo queremos entregar a una de las familias seguidoras de SOS Mamá y que nos pueda también seguir a Papachoa. Entonces, no sé qué dinámica nos inventemos para entregarlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, el primer requisito es que sigan la página de Facebook e Instagram de Papachoa. ¿Cómo lo encontramos? Repítenos. @apapachoa.transformat en Instagram y en Facebook nos encuentran así. Listo. Y también en las redes sociales de SOS Mamá. Facebook estamos como SOS Mamita Colombia y en Instagram estamos como @SOS Mamá Col. Bueno, Twitter lo tenemos, pero pues sé que muchas mamitas no lo manejan, entonces dejemos solo Instagram y Facebook. La primer mamá que al terminar el programa nos escriba y nos dé un ejemplo que ella podría desarrollar o le gustaría desarrollar de la inteligencia lógico-matemática en su casa, que digamos dicen que es como la más preocupante para todos, ¿no? Que ella considera que con su hijo o con su hija puede desarrollarlo desde su casa, darnos un ejemplo y mencionarnos en la imagen que vamos a publicar al terminar el programa. Esa sería la feliz ganadora. Ya cuadraríamos con la ganadora, mamá, papá, profesor, académicos, todos los que nos quieran, los que quieran participar, para hacer la entrega oficial del premio. Y bueno, para que se lo disfruten, para que lo aprovechen. Si no me lo gané, fui la segunda. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde puedo conseguirlo? Bueno, nos pueden contactar. Este es un material que hace parte de un lote privado, o sea, que se diseñó y lo escribí específicamente para la institución en la cual trabajaba, entonces no es comercial. Sin embargo, hemos recibido solicitudes por interno de hacer talleres sobre inteligencias múltiples. Entonces, esperamos que arrancando el próximo año cumplamos con este objetivo de convocar a familias para conversar sobre este tema, tanto en Bogotá como en Medellín, que ha sido también como una petición de mis colegas que están también allá, poder hacer un taller experiencial con este tema. Entonces, interesados nos cuentan, nos escriben y vamos formando los grupos. Claro que sí. Bueno, aquí estarían entonces los micrófonos de SOS Mamá abiertos para que pues nos den toda la información para poder participar de estos talleres. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Hoy lunes, para iniciar la semana recargados y decir, bueno, esta semana qué inteligencia voy a empezar a trabajar.
en mi casa con mis hijos. Muchísimas gracias una vez más por seguirnos. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @SOSMamacol y en Facebook como @SOSMamitaColombia. Recuerden que nuestro programa está siendo patrocinado por Mil Lactancia, EMT Prevención y Asistencia y por Okidupa Portabebés Ergonómicos. Bueno, también recuerden que vamos a lanzar, ya les había mencionado, con Mil Lactancia, la prenda que vamos a sortear en nuestro programa. Entonces, la llamada la realizaremos el próximo lunes. ¿Qué fecha es el próximo lunes? Ay, se bloqueó. El próximo lunes sería 5 de noviembre. Corriendo el 5 año. de noviembre, ya este año ya se fue. El 5 de noviembre lanzaríamos la llamada en vivo para poder tener nuestra feliz ganadora de Milk Lactancia. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia una vez más y les deseamos un feliz inicio de semana. ...306 Radio, la radio siempre joven. Aquí termina SOS Mamá. Los esperamos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con los mejores consejos para ti.